Bienvenidos CNC, como siempre, con los personajes importantes y los hechos y sitios importantes del municipio de Finlandia. Hoy nos encontramos en el Archivo Histórico y Central con la directora María Elena Gutiérrez Duque. Ella precisamente nos ha abierto las puertas de este archivo que es importantísimo para la historia no solamente de Colombia sino del mundo. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. María Elena, entrando aquí al archivo se da una cuenta del contenido inmenso que tiene el Archivo Histórico y Central de Finlandia y que esto vale la pena destacarlo no solamente con esta entrevista sino con muchas notas importantes a nivel nacional, e inclusive el departamento debería interesarse más por estos archivos como el de Finlandia, que es un archivo que yo no creo que lo haya por acá en otras poblaciones cercanas como este. ¿Usted qué me comenta? Pues la verdad yo solo conozco pues este archivo a nivel departamental y no tenemos pues como a este tiempo no tenemos comunicación con los otros archivos, no nos reunimos, no sé en qué condiciones están. Creo que deben de estar todos al día de acuerdo a las normas del Archivo General, como la Ley 594 del 2000, que es la que rige para todos, y ellos pues constantemente están haciendo visitas. Me imagino que todos deben de estar bien. ¿Todos estos archivos los direcciona desde Bogotá el Archivo Nacional? Sí, todas las normas y todos por el Archivo General de la Nación. Fue creado y usted fue la primera en el archivo, ¿en qué año? El archivo como tal siempre ha existido en todos los años. Nosotros inclusive tenemos archivos desde 1895, que es donde data el primer libro histórico, que son los libros empastados. Antes de la ley, los archivos, cada dependencia manejaba sus documentos, eran en libros empastados. Después de la ley 594, que reglamentó ya la organización, se crearon los archivos centrales en todo el país. Y desde ahí estamos nosotros organizando el archivo. Este archivo lo empezamos en el año 2004, se empezó pues ya que se dieron los espacios, empezó la organización. El primer año fue a puerta cerrada, porque todo pues había que cambiar todo a carpetas, a cajas de organización, y ya después del 2006 está pues abierto al público. Cada año recibimos transferencias 2 años anteriores de lo que hay en los archivos de gestión. ¿Y usted fue la primera directora nombrada? Pues la primera persona encargada, era un contratista, no terminó el contrato. Yo fui la tercera, porque la segunda también fue una niña contratista, solamente estuvo un tiempo, pero ya después me delegaron por ser empleada de planta y que requerían de que era una persona pues, que tenía que seguir con todas las instituciones. Y en forma estoy desde el año 2005 a cargo de estos archivos. Nombrada por la alcaldía municipal. Es que yo hago parte de la planta de la alcaldía, a mí me trasladaron. ¿La trasladaron de otro puesto? De otra, sí. Yo laboro con el municipio, gracias a Dios, desde el año 1976. Pero hay una cosa, María Elena, a usted le encanta esto, yo veo que usted es apasionada por el archivo. Usted parece que viviera aquí mejor que en la casa, porque a usted le da el tiempo, aquí se le va, y usted ni se da cuenta, le da a las 8, a las 9 de la noche aquí. Es verdad, pues prácticamente, como decimos todos, el trabajo o el lugar de trabajo es como nuestra segunda casa, y como en los archivos hay que hacer, es que el archivo son infinitos, yo creo que uno nunca terminaría de conocer los archivos y la organización, eso sí es verdad. No, y es que hay una cosa, cuando uno se deleita con su trabajo, es feliz y no se da cuenta del tiempo que pasa. Cuando hay amor por el trabajo, ¿no? Cuando se quiere ese trabajo, cuando no, pues se le hace aburrido y que es rápido. A ver, no, que no es el caso suyo, María Elena, usted es lo contrario. No, con la salvedad de que cuando a mí me trasladaron para el archivo, pues para mí fue como una sorpresa, porque yo ni siquiera sabía que era un archivo,
porque yo trabajaba más que todo en Hacienda y tenía otros conocimientos de otras cosas, más no de archivo. Yo lo único que le dije a mi jefe de personal cuando me llevó la resolución de traslado, yo le dije, usted sabe que yo no soy nada, trataré de hacerlo mejor, y desde ahí empecé, pues inicialmente empecé con el SENA, a trabajar todo lo que son los archivos, y diariamente yo me capacito, asisto a todas las capacitaciones que más pueda, capacito personas, a todos les inculco como el valor del archivo, que es muy importante, tanto el archivo personal como de las instituciones, que los archivos son un mundo de cosas, de tesoros, mejor dicho, uno se encariña tanto con los archivos que yo nunca más quise que me trasladaran. ¿Y usted ha viajado? ¿Usted ha viajado por el mundo a He adquirir tenido la conocimiento, oportunidad ¿verdad? de asistir a varios congresos internacionales, conociendo muchísimas ¿En qué culturas. parte has estado, María Elena? He estado en México, Bolivia, Panamá, Río de Janeiro, ¿verdad? no, ese no fui, Brasil. en Puerto Rico y acá en Colombia, que pues uno de los internacionales fue acá en Colombia, inclusive en Armenia. Y fuera de eso, yo constantemente o diariamente estoy leyendo, porque a mí me llegan, yo pues hago parte como de la comunidad archivística, porque a medida que nosotros asistimos a todos los congresos, dejamos más personas conocidas. El archivo es un idioma universal, a pesar de que hemos tenido oportunidad de conocer gente de muchísimas otras culturas, todos el archivo lo entendemos con solo señas, como fue. Todos hablamos lo mismo idioma en archivos, los conservamos igual, ¿sí? ¿Todo? Qué bien. Bueno, adentrémonos un poco en el archivo. ¿Qué contiene cada cajita del archivo? ¿Qué contiene? En este momento, el archivo central lo conforman 1500 cajas. De esas 1500 cajas hay un promedio de 10.144 carpetas. Las carpetas que contienen los archivos que nos trasladan las oficinas del municipio. Acá el archivo está dividido por categorías, o sea, por dependencias. Lo conforman 4 dependencias grandes, empezando por el despacho, y se guardan de conformidad a unas tablas de retención que rigen para el municipio, que es la que nos reglamenta qué es lo que debemos tener, o sea, como el nombre que le debemos dar a los documentos. Eso es más que todo ejecutivo, ¿no? Sí, el archivo de nosotros es administrativo. Administrativo, sí, ¿no? Muy bien. Vámonos ahora a la parte de la existencia del archivo y su contenido, por ejemplo, buscando que Finlandia perteneció a 3 departamentos, a 2 departamentos antes de ser el Quindío. Sí, señor. Enumeremos, por ejemplo, el Cauca, departamento del Cauca. Sí. ¿Quién fue el primer alcalde siendo municipio del Cauca? Señor Rafael Ramírez Heredia. El Cauca, nosotros fuimos ese periodo desde 1895 a 1909, fuimos Cauca. Luego pasamos al periodo caldense, 1909 al primer semestre del año 1966. El primer alcalde en ese periodo fue un señor Ricardo Echeverría. Pero en el primer alcalde del Cauca, siendo departamento, fue el municipio del Cauca, del departamento del Cauca. Sí, nosotros pertenecimos al Cauca. Por eso. No estaba creado ni el Caldas ni el Quindío, no señor. ¿Y había regidor o alcalde en esa época? Era alcalde. Alcalde. ¿Y cuál fue el primero del Cauca? Rafael Ramírez Heredia, en el año 1894. Ese fue el primer alcalde que tuvo. Rafael. Ya en el segundo periodo, 1909 al primer semestre del 66, el primer alcalde fue el señor Ricardo Echeverría. Siendo departamento de Caldas. Eran nombrados por la gobernación de Caldas. Correcto. A ellos los nombraban porque era por elección, pues el alcalde los elegía. Y el primer alcalde del departamento de Quindío, un señor Tulio Serna Zuluaga. A partir del 1
de julio de 1966, que es que se crea el departamento hasta la fecha. Del Quindío. Sí, señor. Corrijamos, lo nombraban el gobernador, ¿no? Sí, señor. El gobernador lo nombraba. Todos eran nombrados por el gobernador hasta la primera elección popular de alcaldes. Correcto. Usted me comentaba que revisando los libros y de acuerdo a los pendones que existen acá en el archivo, que son muy dicientes, de mucha historia, también hubo un abuelo suyo, bisabuelo, que fue recorredor de la línea telegráfica. Que era telegrafista, ¿no? Sí, que sí, era sí. Supervisor prácticamente en esa época, ¿no? Era como un supervisor. Y era un medio de comunicación fuerte, porque era el único medio de comunicación que existía, Sí. el telégrafo, ¿no? Él fue el primero. ¿Cuál era el nombre de Jeremías Serrano. su bisabuelo? Sí, señor. ¿Por parte de mamá o de papá? De mi madre. De su mamita. Bueno. Luego viene en esa historia también, que está en un pendón, usted se encuentra una carta. Es que una carta que le da la vuelta al mundo según un comentario que se ha hecho, ¿verdad? Que es una carta de amor, que ustedes se extrañaron mucho porque existía en un libro de contabilidad que lo llevaba el tesorero en esa época, ¿no? Como el secretario. O el secretario del tesorero. Y él escribió esa carta en el mismo libro de tesorería. Coméntenos eso acerca de ahí nosotros estábamos haciendo el inventario. Necesitábamos sacar como las partes más relevantes que encontráramos en la parte histórica de los hechos históricos de Finlandia. Sí. En esa pues organización y en esa búsqueda nos encontramos o nos sorprendió que en un libro de contabilidad estaba escrita una carta de amor. Entonces, bueno, nosotros empezamos a pues una compañera y nos llamaba la atención que cómo era que los libros no eran cosidos, ni siquiera así que fue que se quedó entrelazada. Nosotros leímos la carta, nos pareció pues como muy bonita y nos dimos cuenta de que el señor que la escribió era un funcionario de la tesorería, porque aparece pues él terminó la carta y siguió escribiendo, trabajando lo normal. ¿Y quedó la carta allí? Sí, esa carta, inclusive nosotros en un convenio que firmó la alcaldía con la Fundación Territorio Quindío para los 140 años de Finlandia, se sacaron los pendones por décadas y en cada pendón se sacó lo más relevante como a cada década, los hechos que más nos llamaron la atención, y la carta es uno de ellos, inclusive ya cumple 102 años. Para los 100 años, para el Día Nacional de los Archivos, nosotros la sacamos como estilo de pergamino y se la dimos a las personas para conmemorar el Día Nacional del Archivo en Colombia, a todas las personas y mis compañeros que nos visitaron ese día. Es una carta de amor, dirigida a una mujer. Mira, analizando esa carta, escuchando un poquito, que precisamente anoche estuvimos estudiando eso, me di cuenta, para mí, no sé, que esa es una carta que el señor escribió, pero la dama era casada. Sí. Por eso existe ese trampolín allí, donde él, para él es un amor platónico, pero que tuvieron alguna relación porque ella le escribió a él también. Sí. Pero ella estaba viviendo ya fuera de Finlandia, o sea, no se sabe si en el exterior o aquí mismo en el país, pero no en otra parte, lejana, ¿no? Entonces, eso se nota que era un amor entre sombras allá de un hombre con una mujer casada, pero que era más bien platónico ese amor, ¿no? Bueno, esa es una carta muy interesante, muy bonita, una historia. No, es que historia interesante. A raíz de esa carta se han tejido miles de historias. Toda persona, por ejemplo, dice, no, era un amor platónico, no, eso fue sacado de un libro. Ahora, por ejemplo, es la primera vez que yo escucho que era una persona casada. Sí. Bueno, ya después de contar esta historia tan linda, María Elena, de la carta, que es una historia hermosa de amor, sí. Amor platónico, adentrémonos en la asistencia al archivo, ¿no?, histórico y central de Finlandia, de los
niños de la juventud que está creciendo en estos momentos, que se está levantando en Finlandia, el interés hacia el archivo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues los niños acá más o menos llevamos desde el año 2007-2008 que los niños prestan servicio social acá, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, del Liceo Andino, niños de la India. Hasta el año pasado tuvimos, pues los niños asistieron acá, ya no, pues este año no hay niños. Hemos tenido un promedio de más de 200 niños que han asistido, más que el servicio que ellos prestan como ese servicio social, inculcarles la cultura archivística desde los archivos personales hasta los actuales. Hay 2 niños del año 2016-17 que ellos se han inclinado por la parte archivística. Uno de ellos está estudiando archivística. También les capacitamos a las personas que necesiten capacitación con archivos, les enseñamos más o menos cómo debe ser una organización, pues cómo deben de empezar. También hemos tenido la oportunidad de tener visitas como el Congreso Iberoamericano de Archivos en el año 2014, asistieron 16 representantes de 16 países. ¿Qué más tengo acá? Capacitamos y conservamos archivos desde el año 1895, manuscritos debidamente pues manejados, y ellos no tienen pues como deterioro ni nada, hasta el año 2020, que son las transferencias que corresponden al municipio. Cada año en diciembre se reciben las transferencias de todos los archivos de gestión 2 años anteriores. Bueno, noto allí en la enumeración que usted hace de los colegios que no figuran las belemitas. ¿Por qué? Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús. Son belemitas, sí. Ah, belemitas. Claro. Sí, es el de donde más hemos tenido participación, inclusive varios niños que han salido con los mejores puntajes del IFE, han sido niños que han estado con nosotros acá, y cada que ellos terminan, ellos generalmente están 2 años con nosotros, y cuando termina por parte de la alcaldía se les expide un certificado como especie de un diploma, como en agradecimiento, y nosotros tratamos de que los niños estén bien, les enseñamos más que archivística, valores y muchas cosas. Claro que sí. María Elena, no sé si se le queda algo entre el tintero, si hay algo que comentar más del archivo, que es algo muy hermoso, el archivo histórico y central de Finlandia Quindío, que ustedes pueden venir a visitarlo aquí permanentemente. Aquí está María Elena para atenderlos desde muy temprano hasta muy tarde de la noche, hasta las 8 de la noche muchas veces, y ella se le va el tiempo, se deleita con el archivo. Es una de las cosas hermosas que ella tiene como una misión en la vida. No sé qué tenga más, María Elena, para que nos comenten. Pues, ¿qué más tengo para decirles? Pues que también ha servido el archivo, le ha servido a muchos historiadores para hacer sus prácticas, también les ha servido el histórico sobre todo, y que pues como que a las personas inculcarles el amor por los archivos, que no saben los tesoros que conservan los archivos, que la historia que vamos a dejar para los que nos suceden, que en el archivo hay cosas que nos van a servir para la historia, la ciencia. Son muchísimas cosas que hay a través de los archivos. No solo son los archivos administrativos, que si usted necesita un tiempo de servicio para una pensión o algo, hay muchas cosas que se tejen alrededor de los archivos, que los aprendamos a querer y valorar, que esa es como la fuente de vida de toda entidad, porque donde no hay archivos, pues no hay historia. Nada, no hay historia. Sí, y donde no hay historia, no hay nada. No existe nada. Sí. Muchas gracias, María Elena, por habernos ustedes muy acompañado. amables, y esperamos que nos visiten mucho. Como siempre, estamos pues para colaborarle a las personas, a quienes necesiten apoyo, todo con mucho gusto, no tenemos precio para nada. Ella es María Elena Gutiérrez Duque, directora del Archivo Cultural, Histórico y Cultural de Finlandia Quindío. Amables televidentes, muchas gracias a ustedes en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Gracias, y siempre estaremos atentos con CNC para divulgar todo este contenido tan hermoso que hay en cada población y en cada ciudad. Por hoy, que estén muy bien. Gracias.